Aunque durante la colonización británica y la expansión de los estadounidenses hacia el oeste, se masacraron y se borraron de la faz de la tierra muchísimas de las tribus locales de la zona, de nativos americanos en este caso, algunas de estas ya habían desaparecido mucho antes de que llegaran los europeos y los estadounidenses, y justamente estoy en los restos de uno de los pueblos más importantes de la zona que no alcanzaron a ver el contacto entre europeos y nativos, y menos mal hasta cierto punto, ¿no? Estoy hablando de los Sinagua, que habitaban lo que hoy en día es el centro de Arizona, y lo hicieron desde aproximadamente el 800 después de Cristo hasta el 1400. Sinaguas, una sociedad de cazadores y recolectores, y más que nada también agricultores y artesanos, vivían tranquilamente en lo que, de nuevo, hoy conocemos como el centro de Arizona, ¿no? Una zona árida, pero que en invierno también puede ser fría. Y una zona que también tenía todo tipo de recursos, entre ellos agua, muchas zonas fértiles, todo tipo de animales para cazar y muchas cosas más. Pero hasta ahora no hemos escuchado nada más fuera de lo normal o fuera del ordinario de todas las culturas, no solo nativoamericanas, sino de todo el mundo en sus inicios. Lo que hace especial a los Sinagua es que solían construir no de la forma más tradicional y no en los lugares más comunes, por así decirlo, sino en todo lo que eran los riscos de las zonas que habitaban. En medio de un risco que estamos viendo aquí al lado se le conoce como el Castillo de Montezuma. ¿Por qué? ¿Por qué construir una aldea en medio de la montaña? Esa es la pregunta que se han hecho muchísimos arqueólogos desde que se conoció este lugar, realmente desde que se descubrió por asentadores estadounidenses. No fueron ni españoles ni británicos, sino estadounidenses cerca del siglo XIX, durante el siglo XIX. Y fue la pregunta que a todo tipo de antropólogos y científicos y arqueólogos pues les da la vuelta en la cabeza. Algunos decían que bueno, que esta zona se inundaba en verano, entonces tal vez era para protegerse de las inundaciones. Otros decían que durante los fríos inviernos esta da totalmente hacia el sol cuando es tarde, y podemos ver evidentemente eso es cierto. También decían que era por protección o para estar más cerca de la cima, pero al no haber tenido ningún contacto nunca con gente real de esta cultura antigua, nunca vamos a tener una solución, una respuesta realmente acertada o totalmente verídica, ¿no? Aquí podemos ver perfectamente otro vecindario, por así decirlo, mucho más cerca del suelo. ¿Y qué le podemos ver de diferente a este comparado con el otro? Que este ya ha sido saqueado, que este ha sido más vulnerado y que realmente no está en perfectas condiciones como vimos el anterior, ¿no? Estamos hablando de estructuras de más de 800 años en algunos casos. Y este vecindario que estamos viendo aquí es la perfecta explicación de por qué realmente también se construyó la anterior que vimos tan alta. Realmente no, por mucho que tú quisieras ver que hay adentro, nadie va a escalar eso solo por diversión, ¿no? Entonces por eso está intacto. Realmente nadie ha podido ponerle sus manos encima, o por lo menos no hasta hace muy poco. En cambio esta, que está a la altura de la colina, de la base de la colina, o de este caso del risco, realmente sí vemos todo cómo le ha afectado el tiempo, cómo le ha afectado los curiosos y la gente buscando qué tesoros hay enterrados en estas ruinas. Este río, nombrado por exploradores estadounidenses como Beaver Creek, en español el riachuelo del castor, era la fuente principal de agua para toda la gente de esta población. Pero entonces imagínense, si hoy en día todavía tenemos un montón de preguntas sobre toda esta arquitectura de los Sinagua y su estilo de vida, ¿qué habrán pensado los exploradores que descubrieron este lugar? Que tenían mucho menos entendimiento arqueológico que nosotros y que simplemente, pues como la naturaleza humana dicta, querían darle una explicación a lo que veían. Pues su explicación fue robarle las ideas, o por lo menos tomarlas prestado, y el conocimiento de una cultura mucho más desarrollada hasta cierto punto. Pues lo que hicieron los exploradores en ese momento fue tratar de unir las piezas con conocimiento que ya tenían de otras sociedades antiguas. Entonces, dichos exploradores estadounidenses dijeron, bueno,
esta zona en algún momento fue de México. México en algún momento fue de España. Y es bien sabido que los aztecas, bueno, erróneamente llamados aztecas porque realmente eran mexicas, pues estaban técnicamente cerca de esta zona. Para ellos ese fue su razonamiento, ¿no? Nada de eso era cierto, pero bueno. Entonces dijeron, bueno, los aztecas también tenían grandes estructuras, tenían una sociedad muy amplia, un imperio bastante extenso, y tenían todo tipo de presencia en muchas partes, no solamente de México, sino del resto de Norteamérica, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ¿quién era una persona importante para los aztecas? Bueno, Moctezuma, que primero es Moctezuma. Ellos dijeron Montezuma. Entonces, primero ya íbamos mal por ese lado, porque ya era el nombre que no era, ¿no? Y después dijeron, bueno, si Montezuma era un emperador tan importante, quien luchó contra los españoles, que cosa que tampoco era cierta, porque se rindió realmente y después se murió. Lo mataron, perdón. Entonces, ¿por qué no decir que este era su castillo y que aquí fue donde él venía a vacacionar o algo así? Y el nombre de Castillo de Montezuma, Montezuma's Castle, fue otorgado para esta estructura, que primero no era un castillo, segundo no era azteca, mexica, tercero no era de Montezuma, y cuarto, pues, no tenía nada que ver con los aztecas. Pero en la mente de estos exploradores quedó ese concepto, ¿no? Ellos sabían que no era cierto, era simplemente una suposición. Y realmente, ¿quién puede culparlos cuando no tienes ningún tipo de información con la cual guiarte y necesitas darle nombre a algo tan impresionante como eso que estamos viendo nosotros aquí, ¿no? Y con el pasar de los años, incluso cuando ya era bien sabido de que pues esto no tenía nada que ver con los mexicas, el nombre se quedó. Y la gente lo siguió llamando como Castillo de Montezuma, ¿no? Y hoy en día es parte del sistema de parques nacionales de los Estados Unidos. Castillo de Montezuma es un monumento nacional, por lo cual es preservado a su mejor estado. Se trabaja para que siempre se mantenga tal y cual como está, y se trata de explicar su existencia y de ampliar un poco más el conocimiento sobre la tribu realmente de los Inaguas, que fueron los originales dueños de estas tierras, ¿no? Aquí podemos ver una pequeña muestra de artefactos y un poco más de la historia, ¿no?, de los Inagua, todo lo que eran sus artesanías, un poco de lugares donde, o sea, el tipo de casas que tenían, la conformación, las herramientas que utilizaban, porque no eran una cultura que manejaran metales como el hierro, por ejemplo, o el cobre, sino que todo era moldear piedras, ¿no?, para que fueran hachas o para que fueran cuchillos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces también un poquitico más de información y de contexto para los visitantes. Por obvias razones a uno no lo dejan entrar al castillo, ¿no? Pero pues aquí podemos ver una muestra un poco más completa de cómo se conforma por dentro los restos de esta estructura. Entonces básicamente esa es la explicación del Castillo de Montezuma. Este tipo de videos informativos es un poco diferente a lo que hacemos realmente de tipo vlogs más en este canal, pero pues también me gusta mucho este aspecto del viaje, ¿no?, de informar un poquito, dar a conocer los lugares que uno va viendo y la historia que hay detrás de ellos, ¿no? Se parecen un poco más a los trabajos que hago en el otro canal, el Baúl de los Conocimientos Inútiles. Y sí, es verdad, pero pues de nuevo, me gusta poder informar un poquito más sobre la historia y sobre la cultura, ¿no?, y todo lo que hay detrás de los lugares que uno va conociendo. Así que bueno, yo fui Rafael Peraza. Síganme en Instagram si quieren, a ver, Rafael Piso Peraza 39, ahí les dejo el link en la descripción, o en cualquier ladito aquí en una esquina. Y nada, espero tengan muy buen día.